Latour no fue el primero en representar escenas de músicos, de jugadores en la escuela de Lorena. Previo a él, Jacques Belange, Jacques Caillot habían representado a través incluso del grabado con mucho poder expresivo tipos populares de este género. Lo que interesa rescatar aquí y visualizar es el gusto por estas escenas populares, la influencia de cierto realismo caravallista y la relación con la escuela lorenesa. Les doy la bienvenida una semana más y volvemos al barroco. Estuvimos bastante tiempo anclados en el siglo XIX, ya era hora de cambiar un poco. Y con un tema bastante especial, por el cual quiero, como siempre, hacer algunas aclaraciones. Se conoce poco y nada de Georges de Latour. Se conoce poco y nada sobre sus comitentes. Se cree que lo que se conoce de sus obras es apenas el 20%, con lo cual muchos datos sobre los que nos referenciamos pueden cambiar mañana mismo. Ahora sí, vamos a la cosa hecho todas estas aclaraciones. Lo curioso de todo esto es que Georges de Latour debe ser uno de los pintores franceses más conocidos. Jean-Pierre Cousin, un historiador del arte francés y del Louvre, en algún momento dice, bueno, a ver, es tan conocido y más reconocido, más popular en Francia, incluso que Poussin o que Claude Lorrain. Es decir, todos los niños en la escuela, como dice él, conocen a Georges de Latour, lo identifican, lo sienten cercano, es el gran pintor francés. ¿Y por qué es esto entonces? Porque la verdad es que fue un artista que quedó en el olvido hacia el final de la entrada de hoy, que vamos a puntear unas cuantas cosas, les recomiendo que se queden hasta el final. Vamos a recuperar un poco el motivo por el cual este artista quedó en el olvido y fue rescatado a partir de 1915, por ahí. Claro, cuando se lo recuperó y se empezó a indagar sobre su obra, se lo incluyó en una serie de muestras y sus tipos populares, sus tipos naturalistas, cayeron muy bien. Incluso para los artistas, que casi que hacían cola para ir a ver las muestras retrospectivas que se hicieron de él. Pero para quienes nos toca hablar de Latour, es un problema, porque es un artista complejo. Su obra es muy diferente, cambia mucho, se lo ha tratado de clasificar de alguna manera en distintos momentos, distintos periodos, no ha funcionado, la verdad es esa. Entonces a veces es un poco complejo tratar de entrarle para transmitir un poco qué es lo que hacía Latour y de dónde, en qué contexto emerge Latour. Entonces yo hoy les traigo una propuesta bastante puntual, que es seguir un eje temático de Latour que me parece que nos permite conocer un poco de sus primeras obras y ver un poco cómo va evolucionando, cómo se va relacionando él con la pintura. Porque para mí, lo que en esencia caracteriza a Latour es que es un tipo que evolucionó, que puso manos a la obra y trabajó y trabajó y trabajó, y uno nota que se va relacionando a lo largo del tiempo de una manera distinta con los pinceles. Es lo que siento que nos puede permitir leer su obra de mejor forma. Espero lo logremos. Entonces nos centramos en el barroco, nos centramos en la zona de la Lorena, en hoy por hoy Francia, en ese momento no, ya vamos a recuperar un poco eso, y vamos a entender esta casi relación obsesiva que tenía Latour con algunos temas, a través de una serie, que no es una serie en sí, porque la arma uno para poder explicarlo, en relación a los músicos. La primera obra que les quiero presentar en relación a esto es El tañedor de Sanfonia con ñ, más el estilo gallego, digamos, como la quieran llamar, con perro, que se entiende que es casi una de las primeras obras de Georges de Latour. Y acá van a ver en esta obra y en las que vienen después, en ni hablar, que hay una amplitud de años en las atribuciones muy muy compleja, con lo cual vamos a tratar de guiarnos, como decía yo, por los pinceles. ¿Cómo podemos entender a este músico con perro? Bueno, como un tipo temático muy recuperado por Latour, casi en ese momento a contrapelo de las corrientes pictóricas, quiero decir, y temáticas de la zona, en donde tenemos una
un realismo, una crudeza naturalista bastante importante, porque no es un músico en una taberna pasando un buen momento. Estamos hablando de un músico ciego que está en la calle, prácticamente un mendigo. El tamaño, como verán, es muy grande, 1,86 por 1,20. Por lo tanto, este tañedor de sanfonia está de cuerpo entero y prácticamente a escala. Es un músico ciego que está cantando y se está acompañando de este instrumento popular. A su vez tiene un perro pequeñito, uno ve una soga con la que está amarrado, que uno podría pensar que le servía de guía porque no se ve que el perro esté haciendo alguna gracia, como a veces se solía usar para, tratar de lograr mayor propina. Veamos la construcción del espacio. Nada, unos guijarros, un adoquín en primer plano. Atención a estos detalles porque van a ser claves para entender algunas cosas de Latour después, créanme. Estos elementos construyen muy poca profundidad. La sombra y la luz determina casi como si fuera una intersección de dos paredes que cortan el espacio. Del lado de la izquierda la sombra, del lado de la derecha la luz que viene enfocada a través del personaje. Por lo tanto, uno puede pensar que esa luz viene de afuera, ¿no? De la izquierda del marco, y proyecta una clara sombra del instrumento, ¿no? De la sanfonía. De hecho, la sombra del propio mendigo también es atractiva, ¿no? Los pies, mismo como decía el instrumento, que se va proyectando y se va agrandando hacia atrás. El instrumento que cuelga del cuerpo de este mendigo, como vemos, es austero, no tiene ningún tipo de decoración, es casi lastimoso. Él tiene la boca abierta, tiene como la voz congelada. Esto está absolutamente reforzado por la crudeza de la luz. Incluso por la posición del pie parece del pie hacia la izquierda, ¿no? Parece como que está adelantado, entonando. Este ciego tiene los ojos cerrados, los ojos brillantes del perrito son lo que nos interpelan, los que se dirigen al espectador, lo cual genera también una escena como muy melancólica. Es patente que este músico muy probablemente viva en la calle o que quizás pueda pagarse alguna pensión con lo que consiga durante el día, además de comer. La ropa está bastante harapienta, bastante desgreñada, dramatizada y enfatizada, por supuesto, por el claroscuro. Fíjense cómo se recorta la figura sobre el fondo y a esto llamamos tenebrismo. El toque de color, sobre todo en los pantalones, ¿no? Vamos a ver en general en Latour, al menos en la serie que vamos a recorrer hoy, los colores más bien ocres, esos colores realistas, ¿no? Marrones, ocres, bastante apagados, y siempre pone algún toque de color. Lo van a encontrar a través del blanco, a través del rojo. Y ahora le vamos a dedicar un segundo a la atribución en esta obra. Les dije que Latour fue un artista prácticamente olvidado. Atención al dato de las atribuciones en todos los cuadros que vamos a ir viendo. Esta obra de la historia no se sabe en nada. Se recupera algo de información de ella en 1700 y algo. 1791 para ser más claro, en donde el director de la Escuela de Dibujo de Vergés, voy a citarlo, describe en el número 77 un pobre tocando la sanfonia original de Cagalle Urbain. En 1800 aparece atribuida a Miguel Ángel por Caravaggio, ¿no? Michelangelo Merisi da Caravaggio. En 1842 la atribuyen a Zurbarán. En 1925 Pierre Landry, un historiador que ya estaba descubierto la figura de Latour, la atribuye al taller de Latour. Y será recién en 1958 cuando se dice que esta obra es de mano de Georges de Latour. Miren ustedes. De lo que sí al menos hay consenso es que este Villiers-Ogian es el primero, el más antiguo de esta temática, es decir, de la temática de los músicos. Con lo cual vamos a partir de aquí a abrir, como digo yo, una serie que la inventamos nosotros. Antes de eso, hablemos un poco de estos músicos. ¿Quiénes eran? ¿De qué estaban haciendo? ¿En dónde los vio Latour? A ver, a los sanfoneros los podemos definir como un tipo de músico popular, pobre, en general, con algún tipo de discapacidad o de disminución física, en este caso, por ejemplo, la ceguera. Los más comunes eran ciegos, que empezaron a pulular por los diferentes lugares ya desde la Edad Media. Es un tipo absolutamente popular en Francia. Marie Mersenne, un historiador de la música muy antiguo, ya recuperaba el tema de la sanfonía como instrumento asociado
al pobre francés ciego. Incluso en España, Sebastián de Covarrubias, allá en 1611, menciona a estos músicos franceses ciegos que andaban tocando sanfonia. ¿Y qué es la sanfonia? Bueno, es este tipo de violín, por decirlo de alguna forma, con cuerdas, que se ejecuta o emite el sonido a través de la manivela. Van a ver, como en el caso del cuadro anterior y en los próximos, que el ciego siempre tiene, en general, la mano derecha, en realidad, sobre la manivela, que es la que gira para provocar sonido. Y hay que decir también que este instrumento en la historia del arte aparece muchas veces. Piensen en El Jardín de las Delicias o en El Triunfo de la Muerte y muchos más, ¿no? Yo acá traigo dos cuadros súper conocidos, pero es un tipo de instrumento bastante común. Hay que decir la verdad, no necesariamente siempre eran músicos franceses, ¿no? Está claro. Pero bueno, estaba muy asociado con, como dije antes, este tipo popular en la zona. Y nos vamos de un cuadro en solitario, de un músico anclado en algún espacio que no sabemos dónde es, de la calle, a esta riña de músicos. Yo creo que deben ser unos cuadros más conocidos de Latour y es muy, muy interesante porque también es de su primera época. Lo que nos llama la atención es que dos músicos callejeros se están peleando, muy probablemente para ocupar un lugar o para ocupar el lugar y tocar su instrumento. El hombre de la izquierda tiene una sanfonia colgada de los hombros y se está defendiendo con un cuchillo y la manivela de su instrumento. El hombre que está enfrente a él, es decir, el del centro, lo está tratando de golpear con una chirimía. Chirimía es este instrumento que es como una precursora del oboe en realidad. Y atención con lo que hace con la otra mano, porque lo que se creía inicialmente es que tenía una piedra para golpearlo, pero luego se determinó que lo que tiene es un limón y que está tratando de apretar ese limón apuntándole a los ojos del ciego para realmente ver si era un ciego. Esta escena fue tomada siempre como de una manera muy graciosa, ¿no? Porque lo que explicaría es que ya no es que pelean necesariamente por el lugar donde tocar, sino que uno quiere demostrar que es un falso ciego, que está engañando a la gente. Y de hecho uno casi ve, ¿no? Como el otro tiene un ojo ahí medio entreabierto tratando de ver, pero bueno, quizás es una percepción nuestra. Y la escena se completa de una manera muy interesante, porque a la derecha tenemos otros dos músicos también callejeros, itinerantes, que están como divertidos con la situación, se ríen, están disfrutando de la pelea. Del otro lado, de la izquierda, tenemos como una anciana angustiada, mirando hacia adelante, que agarra la punta de la escoba y tiene como una expresión de súplica, que está pidiendo que dejen de pelear o que alguien los vaya a separar. Habitualmente se asocia esta anciana muy probablemente con el lazarillo del supuesto ciego o del quizás falso ciego, que también estaría angustiada porque, a ver, si finalmente este ciego abre los ojos y demuestra que ve porque le tiraron limón, bueno, se acaba el ingreso magro incluso que ya tendrían. Estaría pensando de qué vamos a vivir, a dónde nos vamos a ir si se de alguna manera descubre este engaño. Y la posición de los otros dos músicos es casi como que están divertidos, como que probablemente estén acompañando al que está indignado o no, o simplemente eran otros músicos que estaban por ahí y están como muy entretenidos, es el show del momento. Y acá hay una clave también para recuperar y es la imagen que había sobre estos músicos ambulantes, los prejuicios que había sobre estos músicos ambulantes. Ya en la Alemania del siglo XVI hay un libro llamado Liber Vagatorum, que es como un manual de estos músicos ambulantes, que dice que antes que darle limosna hay que chequear si el ciego es verdaderamente ciego. Como fuere, ya entrando al análisis, me interesa recuperar que es una escena muy cruda. Digo, uno tiene un cuchillo, se van a lastimar, es como violento. Notemos la composición, es casi como un friso, ¿no? Las figuras están alineadas una del lado de la otra, pero hay muy poco espacio, no hay nada de profundidad, están todos como apretados, comprimidos en este cuadro. Están tan cerca del espectador y uno está tan cercano a ellos, es como si estuviera metido en la escena, como una sensación casi claustrofóbica. Latour acá pone mucho detalle, como también lo vimos en el personaje anterior, en cada uno de ellos.
Vean ustedes los dientes podridos, la piel curtida y ajada, las arrugas, los ojos salvajes, desenfocados, las miradas pícaras, el asombro, el miedo, las diferentes texturas, por otro lado, tela, madera, carne, cabello, todo muy bien reflejado. Y más allá de esta presentación, podríamos decir un poco torpe de los personajes en este espacio tan comprimido, es muy interesante el juego de narrativas cruzadas que propone Latour. Tenemos los dos que se están peleando frente a frente. La señora angustiada temiendo que o se lastimen o que se devele el truco y mira, ¿no? Mira hacia afuera pidiendo ayuda. Los dos músicos del costado que no intervienen, pero sí se divierten y nos hacen saber que se divierten. Y así como la anciana mira de frente, los otros del costado, si bien no interactúan directamente, están de una manera bastante frontal. Esto es muy de los tipos populares de la pintura de este momento, ¿no? La frontalidad, casi grosera, diría uno. Por ejemplo, cuando uno ve, no sé, los jugadores de cartas, los adivinadores, fíjense que siempre hay como un guiño para nosotros, para el espectador. Es una manera de involucrarnos en la trama. Casi brutal, ¿no? Y algo muy interesante acá de Latour, y lo que él observaba o lo que le interesaba representar. ¿Por qué? Porque es bastante común en esta época pintar o reflejar en grabados músicos callejeros, gente pidiendo, bueno, la pobreza que rondaba la zona. Pero no es común en la historia del arte siquiera, que se muestran las riñas entre ellos, quiero decir, que eso sea el tema de un cuadro. Y acá yo creo que hay una influencia de Jacques Belange, lo mencioné al inicio y lo voy a mencionar también hacia el final, que fue un pintor y un grabador de la zona de la Lorena, casi contemporáneo a Latour, en donde, bueno, él trabajó estas cosas, estas refriegas. Pero eso ya lo vamos a ver después. Ahora, como dije, un pequeño apartado para las atribuciones sobre esta riña de músicos. Hasta 1950 el cuadro prácticamente no se conocía. Cuando se lo conoció dijeron, esto es un Caravaggio. Y en 1972 se lo termina atribuyendo a Latour. Vamos con algunas ideas generales para poder avanzar sobre los últimos cuadros. Hasta aquí que tenemos un gusto por los temas populares y una repetición de temas. Incluso noten ustedes que estaríamos hablando del mismo tañedor de sanfonía, es decir, el personaje parece ser el mismo y vamos a ver que se va a seguir repitiendo. Va a estar más ajado, más viejo, más desgreñado o más arreglado, pero parece ser un tipo que incorporó Latour de modelo para todas sus obras. Por otro lado, los colores pardos, ocres, oscuros con algún toque de color y un fondo que tiende a ser absolutamente tenebrista, es decir, o totalmente oscuro o dividido en 2 o 3 partes, de acuerdo a cómo del reflejo de la luz. La luz está desde afuera y ayuda de esa manera a recortar un espacio bastante precario, como está representado, como está dimensionado en este momento de Latour, y las figuras que son las que destacan, por supuesto, porque prácticamente no hay nada más que las acompañe. En algún momento se dijo que en Latour había una primera etapa que se llamaba la etapa de la luz, es decir, donde había escenas naturalistas pero no tenebristas, y una segunda etapa que era la de la oscuridad, donde aparecen las escenas fuertemente tenebristas. La verdad que Riña de Músicos, que es de su primera etapa, tira por tierra esta separación. Sí creo que podemos ver en estos dos cuadros que estuvimos analizando un cierto apoyo en realidad de Latour en la línea, como que demarca las figuras, y esto sí lo podemos asociar como una primera etapa. Pero sigamos, vamos con este tocador de sanfonia que está en el Museo de Bellas Artes de Nantes. Nuevamente, una escena de género, este señor en un no lugar, en la calle, cantando, tocando música, un viejo absolutamente desgreñado, echado a su suerte, que se nos presenta así, con un brutal realismo. Fondo neutro, marcado por luces y sombras que recortan la figura, tonos ocres, marrones, muy apagados, y un toque de rojo, bastante intenso de hecho, ¿no? En el sombrero, ahí en la parte inferior. Por otro lado también tiene otro toque de color en la cinta rosa, es un rosa como viejo, un rosa sucio que tiene la sanfonia. La escena en este caso parece con una luz bastante más natural, no parece algo enfocado, algo estridente que viene de afuera. Noten ustedes qué es lo que acompaña la escena.
piedras. Este músico tiene la ropa raída, es una persona que, dijimos, no cabe duda que vive en la calle, el instrumento está gastado, la expresión del rostro es un poco tosca, diría yo, y parece, como dije al inicio, estar cantando, ¿no? Tiene la boca abierta. Algo atractivo, la extraña posición del pie, ese talón apoyado sobre una piedra. Lo que eso indicaría es, bueno, que Latour observaba mucho, evidentemente, porque solían hacer eso cuando se estaba mucho tiempo en esa posición, entonces buscaban un apoyo. Este cuadro igual es famosamente conocido por llamarse vulgarmente el tañedor de la mosca, porque hay una mosca ahí, miren Latour tirando algún guiño de virtuosismo. Muy cerquita del instrumento, ¿no? Está la mosca. ¿Por qué traje este cuadro? Porque noten que ya es mucho menos lineal, está más trabajado con el color, es mucho más pictórico. A mí particularmente me resulta muy atractiva la posición de la mano sobre las cuerdas, ese gesto preciso de ejecución. Me da la sensación de que Latour acá se empieza a relacionar de otra manera con el espacio y con la presentación de las figuras. Se relaciona de otra forma con los colores, eso quiero decir. Algo, como no puedo no mencionar, sobre la atribución. Se creía que este cuadro era de Murillo. Y ahora me paso a este músico con zurrón, que está circa 1625 datado. ¿Por qué lo traigo? Porque tenemos acá, para mí, un cambio bastante importante. Primero es casi un nocturno, ¿no? Si bien hay una parte de luz sobre el fondo, realmente es bastante oscuro el entorno. Los colores se pueden apreciar que están aplicados de una forma bastante más delicada, bastante más certera y confiada. Y de hecho la luz es muy potente en los detalles. Nos encontramos con un hombre de perfil, nuevamente barbudo, los ojos cerrados, vestidos con su capa. Noten el pantalón rojo, el toque de rojo y, bueno, la ropa de cuero en los zapatos, ¿no? La posición sobre la zanfoña, que ahora lo podemos ver mucho más cercana, la mano derecha sobre la manivela, la mano izquierda sobre las teclas y las cuerdas. Es muy austera, la zanfoña está cerrada, de hecho, y la única decoración que vemos es sobre el puente del instrumento. Está sentado en un bloque de piedra, quizás, o una caja de madera, no está totalmente determinado. En la esquina inferior tenemos un bolso de hombro, de cuero, y la luz esa de frente que nos permite recortar la figura. Noten de nuevo la posición del pie apoyada sobre la piedra. Los detalles de nuevo en Latour, el pelo, el ceño fruncido, que bueno, un poco eso ayuda también a reforzar la discapacidad de este anciano, las arrugas de la piel, la piel gastada, ¿no? Incluso mencioné el pelo y los detalles, son como mechones. Acá algunos dicen que este lienzo no se completó del todo porque, bueno, no tiene branquias el instrumento, con lo cual no podría emitir sonido, pero no se sabe. De hecho, de este cuadro hay uno en Nancy que se cree que no es original de Latour, que fue una copia incluso de este, porque el copista supuestamente tampoco terminó de desarrollar el instrumento, la zanfonia. ¿Por qué dije que acá hay un cambio? Porque este personaje está mucho más cercano a nosotros, con lo cual también demuestra una confianza de Latour en lo que está representando y en su calidad para manejar los pinceles. La pincelada acá yo creo que ya está en una etapa como muy desarrollada, muy plena. Y ahora vamos hacia la última hora de esta serie de músicos que les traje hoy, que yo la llamo el giro hacia la dignidad. A ver si me puedo sostener en lo que les quiero contar. Que tiene que ver con este ciego tocando la zanfonía que está en el Museo del Prado. Nos acercamos mucho más, tenemos colores mucho más logrados, tenemos este fondo trabajado con luz contrastada, dividido casi en tres, pero en diagonal, y tenemos unos toques de color un poquito más brillantes en el amarillo del instrumento, de la soga del instrumento, y en los pantalones de él. Lo que vemos acá es a este ciego músico que veníamos viendo antes, pero tiene una dignidad. La postura es tan notable, la forma de la expresión gestual que nos presenta Latour acá, tan distinta, quiero decir. Incluso estos pantalones, ¿no? Asalmonados, el chaleco, la capa, se ve todo un poco
mejor, un poco más digno. El rostro, claro, muestra que el tiempo pasa, que es un señor mayor. De hecho, miren ustedes cómo la piel, también nosotros, ¿no? Está tostada, más rojiza, las arrugas son profundas, incluso la barba está un poco descuidada. Hay algo que notan, y yo creo que sí, es verdad, y es que las manos no parecen ser de un músico en este caso, son como manos fuertes que quizás, bueno, nos cuenta la historia de esta persona que ha hecho trabajos previos, que ha trabajado quizás en algún tipo de taller, artesanía o en el campo y que, bueno, debido a su condición de la pérdida de la visión, se tuvo que dedicar a mendigar a través de la música. Pero a mí, sobre todas las cosas, me atrae muchísimo el trabajo de la luz. Y ustedes dirán, sí, venía trabajando con el claroscuro, pero miren ustedes justo donde da la sombra y cómo se recorta el perfil de este personaje, incluso cómo da la luz sobre esos dedos de la mano que tiene sobre la manivela. Sobre este cuadro hubo algunas hipótesis, sobre todo por la cercanía del personaje. Algunos creyeron y sostuvieron en algún momento que quizás era parte de otra obra y fue recortada. La verdad es que hoy por hoy no se acuerda con esto porque ustedes han visto bastantes obras del barroco acá en este canal y saben que es bastante común recortar a los personajes y acercarnos a ellos para enfatizar el naturalismo, para enfatizar la expresión. Y ahora vamos a levantar algunos puntos para empezar a ya cerrar algunas ideas sobre Latour. Lo que él nos presenta en todos estos cuadros que vimos es una escena real. Está claro que él tuvo contacto, que él vio a estos músicos tocar sanfonia. Lo que recorre todas las obras no deja de ser, por sus colores y por su composición, además de por el tema elegido, algo bastante, ¿no?, triste, mísero, cierta angustia, cierta pesadumbre. Es verdad que en Riña de Músicos uno podría encontrar esta cosa pícara, ¿no?, del limón para ver si abre el ojo o no, pero fíjense que en general en todos los cuadros que vimos está esa cosa media de recuperación del trovador medieval que ha caído en desgracia. Sin duda también los modelos que usó Latour son, realistas, naturalistas. La ropa es tosca, las manos son toscas, sus pieles, ¿no?, se están curtidas por el sol, por estar al aire libre, por estar así descuidados. En ese sentido, uno, claro, empieza a notar acá las influencias del naturalismo caravallesco, ¿no? Y ya que dije caravallesco, vamos a empezar a relacionar algunas cosas. Sobre todo, las influencias ¿en quién se inspiró Latour para todo esto? Piensen ustedes, y ahora recuperemos lo que dije que prestábamos atención, las atribuciones. Muchas obras de Latour están o estuvieron asociadas por mucho tiempo a las escuelas españolas del barroco. Murillo, Zurbarán, bueno, esa impronta, ese naturalismo caravallesco que llegó a España fundamentalmente ¿desde dónde? Desde Nápoles, ¿no?, que era España, colonia de Aragón, digamos, dependía de Aragón. Entonces, hay como toda una impronta que parece llegar o parece estar, al menos en el análisis de sus obras por parte de los especialistas, anclada en la España barroca. Por otro lado, yo creo que también hay como una cosa muy errónea muchas veces con Latour, sobre todo basado en sus nocturnos, de los cuales no hablamos hoy acá, y lo hice un poco a propósito, después les cuento por qué, en decir, bueno, Latour, tenebrismo, Caravaggio. No se sabe, no hay ningún dato de que Latour haya viajado a ningún lugar que no sea la zona de la Lorena y Francia. Además de eso, y cuando uno entra al detalle de estas escenas, yo no veo tanto a Caravaggio, yo veo mucho más la escuela de Utrecht. De hecho, algunas de las obras de Latour fueron confundidas con obras de Terbruggen y de otros de la escuela de Utrecht. Y por la ubicación geográfica tiene más sentido que esta influencia caravallesca no haya venido directo de Italia, de Caravaggio, sino a través del norte. Por otro lado, y ahora recupero lo que prometí, que es hablar de Jacques Bellange, este artista de la zona de la Lorena, al igual que Latour, bueno, no solamente recuperó estos tipos populares de músicos, sino que miren ustedes, recuperó incluso una riña de músicos. Quiero decir con esto, Latour no necesitó estrictamente haber viajado a Italia, como hicieron muchos otros pintores franceses de la época, por supuesto, para contaminarse, para adoptar
la impronta caravallesca. Y acá aprovecho para puntuar dos o tres cositas más. Habitualmente se lo acusa a Latour de repetirse mucho en sus temas. ¿Se copiaba a sí mismo Latour? Yo creo que con la entrada de hoy podemos demostrar que no. Hemos visto una misma temática, incluso hasta quizás el mismo personaje o el mismo modelo, pero nunca el músico está en la misma posición, nunca tiene la misma expresión, nunca transmite lo mismo, es decir, no hacía un calco de sus obras Latour. Por otro lado, estamos en la época, estamos hablando del barroco, ¿no?, en donde no hay reproducción mecánica de nada, no hay fotografía, no hay nada. O sea, tampoco se privilegiaba tanto la originalidad como uno puede pensar desde el siglo XX en adelante en la obra de arte. A ver, te salía bien un motivo, era un motivo atractivo, que te lo compraba, que la gente te lo pedía. Bueno, es lógico que vos lo recuperes en función de lo que te pide el comitente. Pero me interesa rescatar esto de que no se copió nunca a sí mismo, siempre cambió, siempre evolucionó Latour. Y ahora, el tema y el comitente. ¿Por qué? ¿Qué nos quiere transmitir este tema? ¿Por qué se recuperaba este tema? La verdad es que no se sabe. Se cree que había en estas escenas muy típicas del barroco una cierta transmisión de idea moral. Digo, siempre hay alguien más desgraciado que vos, incluso allá más bajo que lo bajo, ¿no? La riña de los músicos. Pero la verdad es que ni siquiera hay un refranero, hay algo que explique por qué se tomaba a estos músicos, que quizás podían abundar o no, pero tendría que tener algún sentido de representación. Por otro lado, se dice, bueno, estos músicos abundan en la obra de Latour. La verdad es que dije al inicio, se cree el 20% de la obra de Latour, no tiene ni 50 cuadros atribuidos, con lo cual la verdad es que no tenemos la menor idea. Quiero decir, si es que se repetía mucho o no. Y por otro lado, los comitentes. ¿Quién pedía estas obras? ¿A quién le interesaba tener un cuadro así? Y acá hay muchas cosas para pensar, porque no parece ser un gusto aristocrático. Ojo, Latour fue un tipo que se acomodó muy bien, ¿eh? Él pintaba para reyes, para diferentes monarcas, para diferentes nobles, con lo cual tenía comitentes importantes. Pero parecen no ser esos los que le pedían estos cuadros. Y el punto acá es que justamente de esta primera etapa y de esta serie de músicos y demás, no se conoce el comitente de ninguno, con lo cual no sabemos a quién le interesaba tener entre sus obras escenas tan crudas, tan reales, tan miserables. Y para darle más densidad a todo esto encima, tenemos que decir que por momentos Latour parece ir a contrapelo incluso de la moda, de lo que predominaba en el momento. A ver, el barroco en Francia podríamos decir que tiene tres corrientes o tres áreas de representación más fuerte. El que más destacó, el que predominaba, era el barroco más clasicista, que ganaba espacio, por supuesto, en la corte, en la arquitectura, en la pintura demandada por la aristocracia. Ahí estaba la cosa. No estaba en este tipo de, barroco más naturalista o tenebrista. Eso no era lo que demandaba la sociedad francesa. Con lo cual, Latour parece ir como muy en contra en sus temáticas del clasicismo francés. A su vez, el tema de la sanfonia, de los músicos callejeros y demás, ya no se estilaba. Como dije, había muchos artistas que lo habían recuperado unas cuantas décadas antes, y en la época de Latour no hay otro que se le equipare. Quiero decir, en la zona de influencia donde estaba él, ¿no? Y entonces, ¿qué hacemos? Estoy planteando más interrogantes que respuestas, como verán, pero no quiero no contárselos. Vamos a recuperar algunos datos biográficos de Latour, a ver si al menos nos dan alguna pista general. Latour nace en Vic-sur-Ciel. La Lorena en ese momento... La Lorena, Dios mío, qué regiones. En ese momento era un espacio independiente, no pertenecía ni al Reino de Francia ni a ningún otro. La verdad es que siempre fue un territorio de disputas hasta el siglo XX con las guerras mundiales. Pasaba para Alemania, pasaba para Francia, se independizaba, iba y venía, con lo cual fue una zona muy maltratada históricamente. En el año 53 se encontró este documento que habla de su bautismo, por eso por lo menos está datado más o menos cuándo y dónde nació.
Se cree que era hijo de panaderos o su padre era panadero. Y luego se sabe que en 1617 se casa con la hija de un platero. Es decir, sería de una clase media bastante alta, bastante acomodada, tanto él como su mujer, que incluso tenía referentes nobiliarios, con lo cual un poco luego ya veremos que su familia aspira a tener un título aristocrático. Tendrá 6 hijos, él después de Vic se mueve a la zona de Luneville, pero veamos en el mapa, está todo por ahí. Después de 1620, cuando se supone que ella tenía más o menos 27 años, él pide incluso al duque de Lorena, a Enrique II, una exención de impuestos por su condición de noble, que le es otorgada. Es decir, estaba bastante bien acomodado y abre un taller, contrata ayudantes, incluso su hijo Etienne, uno de sus hijos, será pintor también. Pero ¿qué pasa en esta zona? La Guerra de los 30 años. Luis XIII se impone al duque de Lorena para ese momento, que era Carlos IV, con lo cual Latour ahí tiene que jurar fidelidad al monarca francés. Esto es un dato anecdótico, más allá de que eso también lo encumbra, ¿no? Porque él empieza a recibir encargos directamente de los reyes. Pero el punto es que la tierra esa de la Lorena, las ciudades quedan completamente arrasadas. Y cuando digo que quedan completamente arrasadas, es que además de todo eso, piensen lo que fue la guerra de los 30 años, ¿no? Estaban los protestantes arrasando las iglesias, quemando cuadros y demás, más obviamente las tropas. Fue terrible lo que pasó, quedó devastado incluso el taller de Latour, quedó totalmente destrozado, con lo cual se cree que mucha de la obra de Latour y muchos de los datos, de los documentos que podría haber de Latour ya desaparecen incluso cuando él está en vida. Incluso si de ese momento sobrevivió algo, muy probablemente con las 2 guerras mundiales en el siglo XX, se perdió. Aún así, bueno, siempre uno tiene la esperanza que sigan apareciendo obras de Latour, ¿no? De hecho, se han barajado como 200 cuadros que se han presentado como Latour o taller de Latour, de los cuales, bueno, se han descartado y deben quedar unos 39, 40 que se sabe firmemente que son de la mano de él. El otro problema, yo dije que Etienne había sido pintor, su hijo. No se conoce ningún cuadro de Etienne, con lo cual no hay mucho para comparar y también distinguir qué es Latour y qué no. Finalmente, ante la situación de extrema pobreza en la que quedó la Lorena y entre la miseria circundante, que vino la peste. Muere la mujer de Latour, muere un sirviente de Latour y en menos de 15 días también muere el propio Georges de Latour. Etienne, su hijo, seguirá poquito tiempo más con el taller porque su interés no era la pintura, lo dejó apenas pudo, y sí se focalizó en desarrollar una carrera nobiliaria, en aprovechar los títulos. Entonces se cree que incluso también, si quedaba alguna información en el taller de Latour o no sé, copias de sus trabajos y demás, se perdieron porque Etienne no tuvo ningún interés en conservar algo de eso. Y ahora para cerrar, Jacques Touillet, que es un historiador francés, decía que Latour era un artista que no amaba el mundo. A mí me interesa muchísimo recuperar esto para el cierre. ¿Por qué diría eso? Miremos los cuadros estos, incluso vamos a hablar en otro momento de Latour, vamos a recuperar sus nocturnos, vamos a recuperar su etapa un poquito más colorida también en la década del 30. Pero ¿qué es lo que corre? ¿Qué es cross a toda la obra de Latour? La nada. Estos personajes están en un no lugar. ¿Qué es lo que nos da Latour sobre vida? ¿Qué hay de vital en esos personajes? El personaje solo. El resto, ¿qué dije al inicio? Piedras. Hay una piedra y un espacio indeterminado. ¿En dónde está? Lo único que tenemos es ese perrito que hace de lazarillo. Y una mosca, por cierto. Estas figuras están frente a la nada. Es muy difícil a través de esto imaginar a Georges de Latour, imaginar el mundo de Georges de Latour. Hasta aquí entonces la entrada de hoy. Espero que este recorrido a través de su relación con el color, con la pincelada, que fue lo que les propuse, les haya resultado instructivo y de interés. Es muy difícil, como decía, hablar de Latour porque no tenemos muy bien por dónde agarrarlo. Sus obras son interesantes, no necesariamente son las más originales del mundo, pero bueno, los nocturnos y sus trabajos con las velas, ¿no? Los más conocidos de Latour, con esa fuente interna, quiero decir, son atractivos. Como sea, creo que esto nos da una base para poder en algún momento acceder al resto de su obra, porque yo creo que en esta serie de los músicos tenemos
una serie de características bastante importantes que de alguna manera definen a la Tour por esto que nos presenta. Por supuesto, si les gustó este contenido, lo apoyan con un like, compartan, suscríbanse, les dejo mis contactos para seguir interactuando y mandando los comentarios por ahí. Háganme saber si quisieran una segunda parte de la Tour, quizás tomar su etapa más colorida o su etapa más tenebrista. Díganme ustedes qué les parece, por dónde podemos seguir con la Tour en una futura entrada. Nos vemos la próxima semana. Adiós.